esta interesante historia, jóvenes, de la iglesia en el mundo. Vamos a continuar. Entonces les estaba explicando, jóvenes, que en aquel entonces los libros se copiaban a mano. ¿Y quiénes lo hacían? Lo hacían los monjes. Ustedes van a decir, profe, ¿y por qué los monjes? ¿Y por qué no un carpintero? ¿No? ¿Por qué un agricultor no se ponía a copiar los libros? Porque jóvenes, en aquel entonces solo los monjes podían leer y escribir. Y solo ellos conocían el latín. Esos libros eran copiados en latín. Solo los monjes conocían ese idioma y podían escribirlo bien y leerlo bien y todo. Entonces, miren qué importante la Iglesia Católica, jóvenes. Hay gente que no conoce la historia y hay gente que dice, no, es que la Iglesia Católica es enemiga de la ciencia. Nada más falso que eso. De hecho, la Iglesia Católica, gracias a ella, se preservó, se cuidó, se cultivó, se difundió gran parte de la ciencia que llegó a Europa y que más tarde eso la ayudó a desarrollarse como potencia mundial. Entonces, miren, por eso dice aquí, jóvenes, miren que cada palabra tiene su peso. En el primer asterisco, ¿qué dice? Los monasterios eran centros de fe, cultura y conocimiento, porque ahí los monasterios tenían las famosas bibliotecas y ahí comenzaron las escuelas y universidades. De hecho, jóvenes, es gracias a la Iglesia Católica que existe la universidad. La Iglesia Católica fue la primera en crear escuelas, ¿sí? Y más tarde fue la primera en crear las universidades. Y la primera universidad en la historia del planeta Tierra la fundó la Iglesia Católica en Bolonia. ¿Dónde queda Bolonia? En Italia. Y también en Francia fundaron otra universidad que se llama la Sorbona de París. ¿Qué significa Sorbona? Significa hermana buena. Ok, luego aparecen los monjes, habían los monjes celtas en Irlanda, los monjes benedictinos de San Benito. Esta es una orden también, jóvenes, de los benedictinos antiquísima, arcaica. Hasta el día de hoy existen los benedictinos. 1500 años tiene esta institución y existe en muchos países del mundo. Entonces, su regla común era la oración y el trabajo. Ellos iban al monasterio para vivir ahí y dedicarse toda la vida a orar, a leer la Biblia, a hacer las copias de los libros, de las Biblias a mano y a trabajar. ¿Trabajar dónde? Ellos trabajaban en los bosques, en las granjas, tenían fincas donde ellos mismos sembraban, cosechaban, cultivaban, comían, vendían los productos, ayudaban a los pobres, etc. Así funcionaba el mundo en ese tiempo. A ver, vamos a hacerle una pregunta a Nick Alejandro. Nick Alejandro, ¿usted le hubiera gustado ser parte de un monasterio en aquel tiempo o no? No. ¿Por qué razón? No, Porque dígalo. antes no es lo mismo que ahora. Claro, no era lo mismo que ahora, por supuesto. Y Sí, bueno, pues. era una vida muy dura también, porque el que se metía a un monasterio, por lo general nunca más volvía a ver a la familia. Ellos se metían al monasterio y ahí ellos iban ya con la mentalidad de que ahí ellos tenían que vivir y morir hasta el fin de sus días. Profe, así como para ser futbolista más o menos. No, no tantos. Los futbolistas, ¿qué? Los futbolistas, claro que tienen que estar en el campo de concentración, de entrenamiento, ¿no? Por un tiempo dejan todo. Pero es por un tiempo nomás. Es por un tiempo. Y el futbolista a los 35 años ya ni lo Y toma. los otros que dejan por toda la vida, profe. Claro, pues esa es la diferencia. Ah, ya, escucho bien. En cambio, los monjes era para toda la vida y era sin sueldo, ojo. No es que les pagaban un sueldo que ellos iban haciendo ricos, no, no, no. Todo lo que ellos trabajaban y ganaban era para el monasterio, no para la persona. En cambio, el futbolista, todo lo que gana va a los bolsillos del futbolista, ¿sí o no? En cambio, en los monasterios, no. No, todo lo que gana un monje, un sacerdote, un religioso de este tipo, pues va para el monasterio, ¿sí?
Bueno, seguimos, jóvenes. Muchas ciudades europeas tienen como origen un monasterio. Miren qué importante, jóvenes. Ustedes van a decir, profe, ¿y cómo? ¿Por qué? Ustedes van a decir, profe, pero usted no nos dijo que los monasterios se iban a buscar lugares lejos en el campo. ¿Y cómo es que ahí nacen las ciudades? Ah, pues aquí está, pongan atención. Resulta que, como la gente ya sabía que en tal lugar habían llegado los monjes, ellos sabían que donde los monjes llegaban, ellos comenzaban a cultivar los campos y les enseñaban a los agricultores, a los campesinos, les enseñaban técnicas de agricultura para que el campo produzca mejor. Entonces, la gente los buscaba y trataba de irse a vivir cerca de los monasterios. Además, los monjes ahí celebraban la misa, hacían oraciones, la gente podía ir a la misa en la capilla. Además, los monjes eran los únicos que sabían leer y escribir. Por tanto, la única oportunidad de los campesinos para aprender alguito de leer y escribir era vivir cerca de los monasterios. Profe, ¿y si solamente los monjes sabían leer y escribir, para qué hacían tantas copias de la Biblia? Ay, Ah, sí, profe. excelente pregunta, muy bueno. Ya, hacían varias copias de la Biblia para difundirla. Ellos decían, mientras más copias tengamos de la Biblia, por ejemplo, si aquí en este monasterio ya hay bastantes monjes y ya todo el mundo tiene la Biblia, etcétera, entonces vamos a ir a otro lugar donde no hay monasterio y ahí los monjes tenían que ir llevando nuevas Biblias. Entonces, para eso se fotocopiaba la Biblia. Era con la finalidad de reproducir y que se difunda, se difunda, se difunda y se conozca más y más y más la Biblia. Para eso hacían copias de la Biblia. Pero Benítez, no era solo de la Biblia. Los monjes hacían copias de libros de filosofía de Aristóteles, de libros de matemática de Pitágoras. Los monjes hacían copias de libros de geometría de Pitágoras. Tenían que copiar todo eso, profe. ¿Cómo? Tenían que copiar todo eso. De todo, de todo. Por eso los monjes sabían de latín, de gramática, sabían de historia, sabían de matemática, sabían de agricultura, de ganadería. De hecho, jóvenes, el padre de la genética, es nada más y nada menos que un monje, que si no me equivoco es de apellido Mendel. Miren qué O sea importante. que él descubrió la genética. Sí. ¿Y sabe cómo la descubrió? Porque él era agricultor y un día dijo, voy a mezclar las semillas y las voy a sembrar así mezcladas a ver qué pasa. Y él se dio cuenta que cuando mezclaba las semillas, el nuevo producto, el nuevo fruto, crecía con mejores características que el anterior. Y entonces él comenzó a mezclar las semillas y dijo, ya sé, de ahora en adelante para sembrar voy a escoger solo las semillas más bonitas, más grandes y las voy a mezclar con otras que sean también las más bonitas, las más grandes. Y ahí comenzó la genética. Miren, jóvenes. Por eso es importante conocer la historia para saber valorar y comprender la importancia. Ariana Moreira, ¿qué opina de lo que estamos hablando hasta ahora? Profe, un tema. No. Ariana Moreira, a la una. Ariana Moreira, a las dos. Ariana Moreira, a ver, ¿qué pasó, Ariana? Se fue Ariana, la perdimos, Ariana, ya se nos ha ido. Nada, Ariana, nada, ninguna respuesta. A ver, Dayana Vera, ¿qué opina de lo que estamos hablando hasta este momento? Dayana Vera, Dígame, profe. ¿cuál es tu opinión de lo que hemos estado hablando hasta ahora? Que la historia de la iglesia, aparte de ser una historia muy extensa, es bastante interesante. Nos permite ampliar nuestros conocimientos. Correcto. Sí, muy bien, Dayana. Efectivamente, jóvenes, ese es el valor de conocer la historia de la iglesia. Estamos hablando de 2000 años de historia. Es todo un tesoro lo que enseña la historia de la iglesia.
Y la iglesia, jóvenes, no es una institución perfecta, ¿no? La iglesia está conformada de seres humanos. ¿Y los seres humanos somos perfectos? No, para nada. Los seres humanos somos llenos de pecados y de imperfecciones. Por eso es que la iglesia también a lo largo de 2000 años han habido momentos que ha cometido errores muy graves, muy tristes, y que hay que saberlos, uno como católico hay que saberlos conocer y simplemente decir, es cierto, se equivocó, pero bueno, hay que ver también el lado positivo. Siempre las cosas tienen, como las monedas, jóvenes, siempre tienen dos caras. Hay dos caras de la realidad, hay dos caras de la moneda siempre. Ni todo es bueno, ni todo es malo. Bueno, seguimos. Otro papa importantísimo fue el Papa San Gregorio, que también le dieron el nombre de El Grande, San Gregorio Magno. Mire, fue monje benedictino y fue un buen administrador y líder espiritual. Miren, convirtió a los invasores germánicos, quiere decir a las tribus bárbaras que venían de Alemania, las convirtió. ¿Qué quiere decir? Los logró convencer de que se hagan cristianos. Imagínense qué poder de convencimiento y de influencia habrá tenido ese Papa San Gregorio, que a las tribus bárbaras, que eran tribus muy violentas, que muchos consideraban que eran tribus casi salvajes prácticamente, resulta que este Papa logró que se conviertan en cristianos e integró sus costumbres en la tradición cristiana. Fíjense, jóvenes, lo que hoy Como, en día lo que hoy en día es Alemania, antiguamente era habitada por las tribus germánicas, que eran muy bárbaras, eran muy violentas y eran muy fuertes, guerreros muy fuertes, porque eran guerreros muy altos, muy musculosos y muy violentos. Bueno, aparte de eso, San Gregorio envió misioneros al norte y oeste de Europa, hacia Francia, Inglaterra, Irlanda y España. ¿Qué quiere decir esto? Que este papa ayudó a que la Iglesia Católica crezca en lo que hoy en día se conoce como Francia, Inglaterra, Irlanda y España. En Irlanda es famosísimo el obispo San Patricio, porque este obispo combatió directamente contra los sacerdotes druidas, que eran una especie de religión que había en esos países nórdicos, donde había una especie de combinación de brujería, una combinación de sabiduría ancestral y brujería. Era una cuestión ahí medio oscura. Entonces este obispo, San Patricio, combatió de una manera muy fuerte a los brujos, a los druidas. Les voy a contar, jóvenes, una anécdota de San Patricio. Resulta que los sacerdotes druidas tenían muchos poderes increíbles, muchos poderes para hacer brujerías, para hacer ese tipo de cosas. Y bueno, la gente no le creía mucho a San Patricio, porque la gente decía, bueno, tú dices que tu Dios, el Dios de los cristianos, es poderoso, pero acá nuestros druidas, nuestros brujos, nuestros sacerdotes, nuestros chamanes, pueden hacer cosas también muy poderosas. Entonces, ¿yo por qué tengo que dejar mi religión y pasarme a la religión católica? Entonces, ¿saben lo que hizo San Patricio? Dijo, vamos a poner a prueba quién es el Dios más poderoso. Y les dijo lo siguiente, hagan una hoguera gigante, una fogata gigante, a ver, préndanle candela. A ver, tráiganlo al mejor sacerdote druida que ustedes tengan, al mejor brujo que ustedes tengan, tráiganlo. Y los dos nos vamos a meter a la candela. Y el que salga vivo de esa fogata quiere decir que ese es el Dios verdadero. Y dicho y hecho, jóvenes, toda la gente del pueblo se reunió y prendieron una fogata inmensa. Las llamas eran pero enormes, como una casa de 2 pisos. Una fogata enorme. Y ya lo trajeron al mejor sacerdote druida. Y de ahí entonces San Patricio, el obispo, le dijo, vamos ahora sí y que Dios demuestre cuál es el Dios más poderoso, si es tu Dios o mi Dios. Y le dice, ahora sí, entremos al fuego, a la candela, y el que salga vivo, ese será el vencedor y su Dios será el más poderoso. Entonces los dos se metieron y el único que salió vivo y sin haberse quemado ni un solo cabello de esa hoguera fue el obispo San Patricio. En ese momento, toda la gente de Irlanda dejó de creer en los druidas y creyó
en el Dios de los católicos, es decir, en Cristo, porque dijeron, Cristo es el Dios que lo logró liberar del poder del fuego. En cambio, el otro sacerdote murió quemado. Era sacerdote de las religiones de esos pueblos, ¿no? Bueno, jóvenes, miren cómo era la historia, ¿no? Así se difundió la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy, jóvenes, en Irlanda, yo diría la inmensa mayoría de irlandeses, y eso que está en la parte norte de Inglaterra, miren, y los de Inglaterra la mayoría no son católicos, son anglicanos. Pero bueno, en Irlanda, en cambio, la mayoría sí son católicos. Fíjense. El Papa Gregorio inventó y promovió, mejor dicho, el canto gregoriano. Aquí comienza, jóvenes, la invención de la música. Ustedes sabían, jóvenes, que las notas de la música con la cual los artistas componen cumbias, salsas, bachatas, merengues, reggaetón, rock o cualquier tipo de música, esas notas musicales fueron inventadas por los monjes. Así de increíble, jóvenes. Los monjes inventaron las notas musicales y ellos inventaron el tetragrama. ¿Qué quiere decir tetragrama? Son 4 líneas donde ellos escribían unos puntitos cuadraditos para tratar de guiarse en la música y saber si la nota tenía que ser más alta o más baja. Más tarde el tetragrama evolucionó y se convirtió en el pentagrama, que ustedes en la asignatura de educación artística y musical seguramente han visto lo que es el pentagrama. Gamboa, ¿ustedes han visto lo que es el pentagrama o no? ¿Qué es el pentagrama, Gamboa? Gamboa, ¿sí me escucha o no? Sí, profe. A ver, ¿qué es el pentagrama, Gamboa? Gamboa, eso ya... Yo, profe. A ver, ¿quién sabe? Que completar un trazo de eso de la música que tiene 5 líneas. Hay Bien, dos, mi, fa, sol, así, ponen eso. correcto, Nick. Muy bien. Esto es un pentagrama, jóvenes. Aquí está. El pentagrama son estas 5 líneas en las cuales se escribe la música. 5 por 4 espacios. Miren, pero cuando recién los monjes católicos crearon estas notas musicales, al inicio no habían 5 líneas, al inicio solo habían 4. Y ahí ellos iban escribiendo. Aquí les voy a mostrar este tetragrama del canto gregoriano. Miren, antes del pentagrama, esto era lo que había, el tetragrama. Cuenten las líneas, 1, 2, 3, 4. Miren, eran tetras, solo 4 gramos. Y las notas no eran redonditas, las figuras musicales no eran redondas, sino cuadradas. Y miren, este era el canto gregoriano, jóvenes, y aquí está escrito, era escrito y cantado en latín. Todo esto lo inventaron los monjes y el Papa Gregorio Magno difundió todo esto. Por eso este tipo de canto y de música se llama canto gregoriano. Gracias a eso, la música evolucionó y hoy en día podemos disfrutar de hermosas canciones en todos los géneros musicales, jóvenes. Sean pasillos, sean pasacalles, cumbias, boleros, valses, bachatas, merengues, salsa, salsa choque, reggaetón, de toda la música tiene su fundamento y su base en esto, que fue creado por los monjes católicos. Miren, aquí dice, por ejemplo, esta frase, exultate Deo adjutori nostro, jubilate Deo, Jacob, gloria patri. Bueno, esta última palabra no sé cómo se pronuncia, pero aquí dice, exulten a Dios, nuestro auxilio. Dios es nuestro auxilio. Jubilate Deo significa alégrense en Dios, alégrese en el Dios de Jacob. Gloria al Padre. La última palabra no sé qué significará. Pero miren, todo esto, estos cantos, al inicio la música se la creó para componer cantos para Dios. Así comenzó todo. Bueno, jóvenes, espero que haya resultado interesante para ustedes. Profe, muy buena la clase. ¿Cómo? Chévere, profe, el tema.
Correcto, sí, es muy interesante, muy bonita la Profe, usted historia. debería ser profesor de historia nomás. Sí, profe, está épico. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Claro que, bueno, en otros cursos sí doy historia. Ajá, en 10º, por ejemplo. Ok, jóvenes, pues es muy interesante todo esto. Y bueno, la próxima clase vamos a continuar estudiando la historia de la Iglesia Católica. Estamos hablando de 2000 años de historia. Súper interesante. ¿Listo, Ya, profe. jóvenes? Aquí terminamos. Chao, profe. Cuídense. Cuídese, profe, chao. Cuídese, Chao. profe. Chao, profe. Ya, profe. Pasen bien.